Y lo que mucho me mueve es que tantos son hombres. Me encanta ver tantos. Cuando va el avión volando y se encuentra con que hay tormentas, para que pudiera fortalecerse. Juntamente con el llamado a predicar, tiene la responsabilidad de prepararnos para esta tarea tan privilegiada. El doctor Jorge Óscar Sánchez presenta los elementos fundamentales de la predicación en el curso Comunicando el Mensaje. Supónganse por un momento que llego a mi casa un día, luego del trabajo, justo a la hora de la cena. Allí está mi esposa, que me recibe, y sobre la mesa está lo que ella ha preparado para que la familia cene. Me dice, querido, bienvenido, aquí está el menú para esta noche. Vamos a comenzar con una sopa de langostas. ¡Wow! Luego vamos a tener esta ensalada con lechuga, tomate, corazones de palmitos. Y luego el plato principal va a ser, bueno, para un argentino tiene que ser carne asada, no puede ser otra cosa, obviamente. Con vegetales y salsa holandesa. Y luego de postre vamos a tener helado con cóctel de frutas, por hacer un menú simple, ¿no es cierto? Y uno dice, wow, qué lindo, gracias querida por haber trabajado así y preparado esto para todos nosotros. Muy atractivo, indudablemente. Supónganse ahora que una semana más tarde llego, es la misma hora, pero sobre la mesa, en lugar de encontrar el menú tan bonitamente preparado, lo único que encuentro es un vaso y adentro algo así como líquido de un color medio indefinido. Y pregunto, ¿qué es esto, querida? Y mi esposa me responde, bueno, mi amor, hoy no tuve tanto tiempo como la otra semana para preparar lo que hicimos, y por lo tanto decidí poner todos los mismos componentes dentro de la licuadora y aquí está la cena para esta noche. ¿Qué tal? ¿Comería usted el primer menú? ¿Comería el segundo? Piense por un instante. Los dos tienen el mismo valor nutritivo, tienen los mismos ingredientes, pero ¿hace diferencia cómo lo presentamos? Oh, un mundo de diferencia, creo. Semana tras semana, ustedes y yo, nos toca compartir la palabra del Señor o ser receptores del mensaje. Y me pregunto cuántas veces escuchamos un tema muy bien presentado y cuántas veces tenemos que absorber un licuado. Bienvenidos nuevamente. En nuestra última clase estuvimos considerando los componentes que hacen al acto de la predicación. En la primera de ellas, de nuestras clases, hablamos de que la predicación está fundada sobre 4 elementos: la audiencia, el sermón, el predicador que entrega el mensaje y la presencia del Señor. Hace 2 clases tratamos el tema ¿cuál es mi audiencia? ¿A quiénes le voy a estar hablando? La clase anterior comenzamos a tratar el segundo componente, cómo desarrollo un sermón adecuado. Por eso hablamos del propósito. Hoy mi deseo es introducirlos a la próxima pregunta. ¿Cuál es mi tema? En eso nos vamos a estar centrando. Así que preparen las notas, abran el cuaderno donde lo tienen que abrir y vamos a contestar esta pregunta. ¿Cuál es mi tema? ¿Cuáles son los temas que quiero predicar? A lo largo de este curso ya me han escuchado decirlo y lo voy a repetir varias veces más. Pero todo sermón es como el vuelo de un avión, les dije. En la última clase consideramos el propósito del sermón, dónde debe aterrizar el avión.
dijimos que hay varios tipos de sermones, básicamente dos grandes tipos, evangelísticos y de edificación. Y dentro de los de edificación, lógicamente puede haber sermones apologéticos, de explicación bíblica, éticos, devocionales, sociales, como le quieran poner el título, que más les guste. Pero el segundo componente del vuelo es el vuelo mismo. Todo sermón básicamente tiene una introducción, un tema que debe ser desarrollado y la conclusión. Esos son los componentes. Si queremos alcanzar el propósito que queríamos lograr de antemano, ustedes y yo, tenemos que saber cuál es el tema que voy a estar hablando. Ahora permítanme darles un desafío a ustedes que están reunidos allí. Imaginen por un instante, que el próximo lunes fuera el fin del mundo. No me interesa qué versión cree usted de la venida del Señor. Vamos a suponer por un instante. Por favor, no me corra con la teología hoy. Vamos a suponer que el mundo viene a su fin el próximo lunes. Es el último día de la raza humana. ¿De qué les predicaría el día domingo? Si le dieran la oportunidad de que todas las cámaras del mundo estarían escuchando su sermón y toda la raza humana estuviera escuchando lo que usted tiene que decirles, ¿de qué les hablaría? ¿Cuál sería su tema? Piensen por un instante. Paren el video, que alguien haga de moderador, pase al frente y en el pizarrón anote el tema que cada uno de ustedes que están allí viendo el video reunidos predicaría el próximo domingo si supieran que el lunes termina el mundo. Va a ser un ejercicio muy interesante. Tómense unos minutos para reflexionar y luego continuamos. Bueno, ¿y cómo les fue? ¿Cuáles fueron los temas que aparecieron? Si ustedes son como una de mis clases habituales, estoy seguro que debe haber habido, dependiendo de cada persona, un tema diferente. Es lo lógico, es lo normal. Estoy seguro que muchos habrán dicho, bueno, yo les voy a hablar del amor de Dios. Otro habrá dicho, voy a hablar de Juan 3:16. Otro habrá sugerido otro tema y otro tema y otro tema. Muy bien, de eso se trata. En esta lección, al hablar del tema del cual vamos a estar compartiendo, tenemos que pensar acerca del tema central que sustenta toda la predicación y temas particulares. ¿Qué queremos decir? La fe cristiana está basada sobre ciertos hechos y esos componen el corazón del mensaje, pero lógicamente cada tema es diferente. Vamos por parte. Hace años atrás, un reconocido predicador que luego tuvo un ministerio muy bendecido por el Señor, estaba encontrando que su ministerio no avanzaba mucho. Honestamente parecía que el carruaje estaba empantanado y no se movía ni para atrás ni para adelante. Por lo tanto, un día en su estudio decidió hacerse la pregunta: si los primeros apóstoles tuvieron tanto éxito en la tarea, ¿qué fue lo que predicaron que produjo resultados tan notables? Si hay algo que tengo que descubrir y se puede descubrir, lo voy a hacer. Y comenzó a investigar. Se dirigió al libro de los Hechos, comenzó a analizar los sermones de Pedro, de Pablo, el sermón de Esteban, y leyendo luego las epístolas, llegó a algunas conclusiones que creo que vale la pena mencionar en este momento. Por ejemplo, este hombre dijo: hay ciertas cosas que los apóstoles no predicaron. Por ejemplo, ellos no predicaron una idea o una teoría. Tampoco predicaron una especulación filosófica. Algo que es muy abstracto. Tampoco
hablaron de sus experiencias espirituales. No hicieron muchas exhortaciones éticas, o sea, pórtese bien, haga esto, haga aquello. Tampoco recitaron de memoria el Sermón del Monte. Lo otro que encontraba este hombre es que de ninguna manera se involucraron en un debate con el paganismo contemporáneo. Y tampoco enseñaron que el cristianismo era una mejora de la vida. Cristo vino para darte, 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 darte y darte. Ciertamente que el mensaje incluía todos estos elementos, pero este no era el centro de la predicación, no era el tema central, no era el foco principal de lo que ellos intentaban comunicar. Cuando uno estudia el libro de los Hechos y estudia las epístolas, uno encuentra que los primeros predicadores cristianos hablaron acerca de grandes hechos que Dios consumó en la historia y en el tiempo. Básicamente, en el lenguaje de Pedro, lo que hemos visto y oído no podemos dejar de hablar. Ese fue el tema central. ¿Qué forma tuvo? Básicamente, una vez más, 4 columnas sobre los cuales se apoyaba todo el fundamento de lo que es el tema central del cristianismo, el corazón de nuestra fe. ¿Cuáles son esos temas? Primero, Cristo murió por nuestros pecados. Usando el lenguaje de Pablo en 1 Corintios 15, allí comenzaba tanto. Este es el evangelio que compartimos con ustedes, en el cual ustedes han recibido y en el cual son salvos si permanecéis sobre este fundamento, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese era el primer tema, que el Mesías había llegado y que había llegado con un propósito redentor. Segundo, que ese mismo Mesías había resucitado de los muertos. Uno no tendría que ser un lector muy descuidado del Nuevo Testamento para no darse cuenta del lugar central que la resurrección ocupaba en el esquema de los apóstoles. Tal es así que cuando se acuerdan el relato de Pablo compareciendo ante el gobernador romano allá en Cesarea, y se encuentran Agripa y Festo y dicen, ¿y por qué lo tienen este hombre aquí? ¿Por qué no lo sueltan? Y uno de ellos dice, a este lo tenemos preso acá porque están discutiendo entre los judíos y Pablo acerca de un Jesús que los fariseos dicen que está muerto y Pablo dice que está vivo. Hasta los inconversos se daban cuenta que el tema central de la fe cristiana tenía que ver con la resurrección. Pero después había un tercer tema, y es que el reino de Dios había irrumpido con poder, que el poder del enemigo había sido quebrado, que ahora la venida de Cristo significaba el comienzo del reino de Dios, que lógicamente ese reino va a tener una consumación futura, pero que ahora, tal cual el Señor Jesucristo lo dijo en Marcos capítulo 1, el reino de los cielos se ha acercado. El cuarto elemento que componía la predicación cristiana era, siendo que Cristo murió y siendo que Cristo resucitó y que el reino está en medio nuestro, cada uno de nosotros tenemos que responder a esta realidad aceptando el mensaje de salvación. Cada uno de ellos tenía que hacer una decisión, tal cual lo veíamos en la clase anterior. Conociendo la audiencia, Pablo y Pedro enfatizaron la necesidad del arrepentimiento, la necesidad de volver a Dios en fe y recibir un regalo que Dios ofrece en respuesta a la obra de Cristo. Este era el fundamento del mensaje. Este era el corazón del mensaje. Este era el tema central. Ahora, ¿predicaban siempre el mismo tema? No. Como decíamos anteriormente, hay mensajes de un tipo, del otro. Ciertamente, los grandes hechos de la fe cristiana eran el fundamento de todo lo que predicaban. Pero luego, sobre el tema central
de los grandes hechos de Dios estaban los temas particulares que los predicadores abordaron. Y esa es nuestra próxima pregunta. ¿Cuáles son los temas que ustedes y yo debemos predicar? ¿Cuáles son los temas que van a captar el interés de nuestros oyentes? ¿Cuáles son los temas que van a traer vida y bendición, transformación a aquellos que han sido confiados a nuestro cuidado por Dios? Permítanme hacerles una nueva sugerencia, ya que estamos hablando del tema central de la predicación y ahora queremos hablar de los temas que debemos presentar. Imagínense por un instante que tuviesen la chance de escuchar al apóstol Pablo. ¡Wow! ¿Qué tema le pedirían que predique? Imagínense que por un instante pudieran tener acceso al mejor predicador que ustedes conocen. ¿Qué tema le pedirían que predique? Oh, estoy seguro que en la mente de cada uno comienzan a surgir las respuestas instantáneamente. ¿Por qué no hacemos algo? Una vez más, uno de ustedes que se ofrezca de voluntario allí para registrar las respuestas. En el pizarrón hagan una columna y de un lado pongan qué tema le pediría al apóstol Pablo que predique. En la otra columna, qué tema le pediría al predicador de su preferencia, sea quien sea, que tratara. Va a ser muy iluminativo el ejercicio. Háganlo y cuando hayan terminado, reiniciamos la clase. ¿Les parece bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Me imagino las respuestas. Cuando presenté la misma pregunta a mis estudiantes, fueron de lo más interesantes cada una de ellas. Estoy seguro que alguno habrá dicho, me gustaría que el apóstol Pablo predicara sobre Romanos capítulo 6. Ese es un capítulo interesante de la Biblia. Otro sugirió, a mí me hubiese gustado escucharlo sobre la armadura del cristiano. Otro dijo, 1 Corintios 13. Y estoy seguro que ustedes deben tener una lista bien interesante, bien completa. Realmente, qué lindo hubiera sido poder traerlo a él y que nos predique esos grandes temas que ustedes y yo tenemos en la Biblia y tantas veces los leemos y no entendemos y luchamos con ellos. Y bueno, ustedes saben qué bendición sería tener un predicador de su calibre enseñándonos la palabra de Dios. Y cuando hablaron de los temas que les gustaría escuchar si tuvieran al mejor predicador posible, ¿qué surgieron? Oh, me imagino una vez más las respuestas. ¿Cómo superar la depresión? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo puedo vivir la vida cristiana victoriosa? La lista es interminable. Lo cierto es que ustedes y yo, si somos llamados a predicar la Biblia, ciertamente no tendríamos por qué agotar la cantidad de temas realmente atractivos y formidables. Allí en el libro de notas van a ver 2 columnas de títulos de algunos de los sermones que yo he predicado con los años. Son los párrafos que ustedes y yo conocemos muy bien. Sin embargo, uno trata de transformar la predicación de hace 2000 años, el tema de hace 2000 años, en algo atractivo para el día de hoy. Por eso van a encontrar algunos temas allí como un vivo tonto. Ese es el rico necio. Van a encontrar la mejor promesa de Jesús. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo les daré descanso, etcétera, etcétera. O la última farra de mi vida. Ese es el problema de Belsasar, Daniel capítulo 5. Son todos temas relevantes, contemporáneos, que tienen mucho que decirnos a la escena del día de hoy. Y dentro de los temas de edificación, también ustedes pueden encontrar muchos de ellos que son realmente atractivos. ¿Cuál es la ambición suprema de mi vida? Bueno, básicamente la ambición suprema de mi vida debería ser llegar a ser más parecido al Señor, producir fruto para su gloria. Si quieren agregar un tercer subpunto, puede ser prepararnos y estar listos para la venida de Cristo. Allí tienen la lista. Pero ciertamente que
El tema central es Cristo. Los temas varían. Ahora, cuando uno habla de estas cosas, básicamente me gustaría dejar con ustedes 4 principios fundamentales que yo derivo de esto que estamos considerando en este día. Después de haber considerado todo esto, uno tiene que sacar 4 principios fundamentales en relación al tema del sermón. Allí en el libro de notas tienen los espacios para llenar esos temas, principios fundamentales. El primero de ellos es que el tema central de vuestros sermones sea Cristo. En la época que Pablo vivió, el dicho era: todos los caminos conducen a Roma. Y creo que muy bien podríamos parafrasear ese dicho y decir: todos los textos conducen a Cristo. Todos los sermones deberían conducir a Cristo. Allí en el libro de notas les puse la cita de 1 Corintios capítulo 2, cuando Pablo nos declara específicamente que cuando llegó a Corinto, hizo la decisión consciente de evitar entregar un mensaje que estuviera basado en el método y en el modo de presentar un tema tal como lo hacían los filósofos griegos, que más bien se propuso como tema central presentar a Cristo crucificado en el poder del Espíritu Santo y con la unción del Espíritu, para que en última instancia la fe de aquellos creyentes no estuviera fundamentada sobre la sabiduría humana, sino sobre el poder de Dios. Pero el tema central era Cristo. Como decíamos anteriormente, los grandes hechos de la fe. Si esto no es suficiente para convencerles, recuerden la declaración que también dejé anotada allí en sus notas. Una vez más el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 8 nos recuerda: a mí, que soy menos que el menor de los santos, me fue dada esta gracia de predicar entre los gentiles las riquezas inescrutables, imposible de explicar, de Cristo. Alguien dijo correctamente: todo conocimiento que no comienza y termina con su gloria no es más que una exquisita y elaborada ignorancia. Tenía razón. El tema central de nuestra predicación es Jesucristo. Buscamos de exaltarle a Él y ese debe ser el primer principio. Que sea el tema que presentemos, en última instancia debe estar conduciéndonos a conocer, apreciar, amar, servir, hacer una decisión por Cristo. Conocer más el corazón de Dios, conocer más de su plan, de su propósito para cada uno de nosotros. El segundo principio que uno deriva del estudio de la palabra de Dios en cuanto al tema que uno debe presentar es que el tono de vuestro ministerio, de vuestros sermones, sea el gozo. Que el tono de vuestro ministerio o de vuestros sermones sea el gozo. Nosotros hace pocos meses que estamos aquí en este punto bien al sur del estado de Texas, donde está ubicado nuestro colegio, Río Grande. Siendo que llegamos hace pocos meses, luego de estar 19 años en Canadá, hemos aprovechado a visitar varias iglesias de la zona, con el propósito de ver qué es lo que está pasando y estar en condiciones mejores de ayudar a los estudiantes del colegio para que ministren significativamente a este lugar, en este punto de la historia. En una de las visitas que hicimos, el pastor decidió tratar el tema del versículo: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Una de las cartas del Apocalipsis. Y en términos bien enfáticos y claros y precisos y específicos, vez tras vez le dijo a la congregación: esta iglesia está muerta. Esta iglesia está muerta. Salí de ese lugar realmente preocupado.
La parte positiva es que si el pastor está diciendo que la iglesia está muerta, muchas gracias, hermano, porque usted me está ahorrando el tiempo y yo no vuelvo nunca más. ¿Se da cuenta? Que un pastor predique así a su congregación es un mal positivo, es diabólico. Sin embargo, domingo tras domingo, las personas salen de nuestros cultos habiendo escuchado el sermón a enfrentar la semana con las 4 gomas pinchadas. Creo que si nuestro sermón no tiene la nota de esperanza, de gozo, es un mal sermón. Si después de haber hecho todo lo que hicimos y de presentar y haber hablado todo lo que teníamos que hablar, las personas salen desesperanzadas, desesperadas, deprimidas, estamos predicando mal. Ese no es el modelo de Jesús. Cuando ustedes leen el párrafo que puse allí para vuestra consideración en las notas, Lucas capítulo 4, cuando el Señor visitó por primera vez como parte de su ministerio la sinagoga donde había crecido en Nazaret, nos dice en el versículo 22 que las personas estaban asombrados a ver las palabras de gracia que fluían de su boca. Las palabras de gracia. El Evangelio son buenas noticias. Estamos sonando como buenas noticias. Los temas que presentamos son buenas noticias. Dejan a la gente con alegría, con esperanza. Entiéndanme bien, no estoy diciendo que tenemos que convertirnos en parte del movimiento del pensamiento positivista, de ninguna manera. No vamos a ignorar los aspectos negativos de nuestro problema, de nuestra humanidad caída, de nuestro pecado, de la ira de Dios. Pero sin embargo, habiendo comenzado con nuestra problemática, siempre debemos terminar con la solución que Dios ha traído a nuestra miseria y a nuestro problema y a nuestro pecado. Segundo principio, que vuestro ministerio sea conocido por el gozo, por el aliento, por la bondad, por la esperanza. Si el tema central de nuestra predicación debe ser Cristo y el tono de nuestro ministerio debe ser el gozo, el tercer principio que quiero dejar con ustedes es que los temas que presenten, que abarquen, respondan a una pregunta que todos nos estamos haciendo. Que el tema responda a una pregunta que todos nos estamos haciendo. Por eso les pedí que contestaran aquella pregunta: ¿qué le pedirían al apóstol Pablo que predicara? ¿Qué le pedirían a un buen predicador que compartiera? Porque toda audiencia, toda persona que está en la audiencia, está viviendo en un mundo muy real, de problemas concretos, de situaciones específicas, de decisiones que hay que hacer. Y todos queremos saber cómo encaja Dios en todo esto. Entre lo que es eterno y lo temporal, ¿cómo se mezcla todo? ¿Cómo se vive? Por eso es fundamental que si usted ha de tener una audiencia que le escuche y que vuelva con ganas de escucharle, va a tener que tratar temas que sean relevantes para esa congregación. Un buen consejo se lo dio Jetro a Moisés. Allí lo tienen anotado también, cuando le dice: Moisés, no podés seguir así como estás. Tu función principal es traer los problemas delante de Dios, el aspecto vertical de oración. Pero Moisés, luego tú te encargas de enseñarles a vivir. Tú les vas a enseñar los mandamientos y las ordenanzas y lo que deben hacer y por dónde deben andar. Y luego, otras personas te van a ayudar en la labor. Si lo haces, esta congregación va a avanzar en paz. Por lo tanto, si el tema central es Cristo y el tono es el gozo, ¿qué tipo de preguntas estamos contestando con nuestros temas? ¿Son preguntas relevantes o irrelevantes? ¿De qué estamos hablando? A veces me sorprende. Hay predicadores que creen que la gente que viene a la iglesia el sábado a la noche ya están anticipando venir a escuchar acerca de los jebuseos y los amorreos y los videos. Opa.
Pero no es así. Las personas que vienen a escucharnos vienen porque traen problemas concretos para los cuales esperan una respuesta concreta. Volviendo al párrafo de Lucas capítulo 4, el Señor Jesucristo describió allí su misión. Dijo que Él traía buenas nuevas para los oprimidos, que venía a predicar libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, vista a los ciegos. ¿Qué tal? ¿Su tema tiene algo que ver con esto? ¿Los sermones que usted predica conducen a que se cumpla la misión del Señor? Aburrir a la gente con la palabra de Dios es un pecado capital. Sinceramente, degrada la fe, termina con las expectativas de la audiencia. Usted y yo podemos elegir temas que no solamente capten la atención, sino que sean de bendición, de edificación, de desafío, de transformación. Por lo tanto, predique temas relevantes, que contesten las preguntas que todos nos estamos haciendo. Y siempre tendrá una audiencia que vendrá a buscar más. El último principio que les quiero dejar es: especialice sus cultos. Los días domingo viene cierto tipo de personas a la iglesia. Allí tenemos que predicar temas más de carácter evangelístico pastoral. Pero luego, durante la semana, cuando tenemos a los santos comprometidos que vienen a ser alimentados, ese es el momento de tratar temas en serie, temas más profundos, temas más completos. En la próxima clase les voy a estar hablando de el próximo paso, qué texto elegimos. Pero entre tanto, escoja buenos temas, temas gozosos que exalten a Cristo, y siempre tendrá una audiencia que crecerá, que evangelizará, que completará la misión de Jesús, y usted tendrá el gozo de ver fruto de su labor. Que el Señor las bendiga. Concluimos por hoy. Repase el material en sus notas y trabaje en el ejercicio para cimentar las ideas presentadas. Hasta la próxima.